Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad, continuando con las sesiones, corresponde para el aula máster el curso de Historia Universal, el tema número 3. El tema de hoy es un tema muy importante e interesante para poder comprender qué es lo que influenció a las revoluciones y a los países para lograr su independencia. El tema de hoy se llama la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus representantes? ¿Y cuáles son sus influencias de lo que tanto yo menciono para las revoluciones venideras posteriormente? Bueno, empecemos con un antecedente, con una especie de centrar el tema, ¿no? Podemos decir que durante el siglo XVIII se consolidó una nueva visión de pensamiento denominado Ilustración, la misma que promovió los nuevos ideales, tres principalmente: la razón, naturaleza y felicidad. Los pensadores ilustrados eran optimistas respecto a los logros que conseguiría la humanidad, guiada por la razón y la ciencia, y llamaron a su época el siglo de las luces. Ojo, guiada por la razón y la ciencia. Se deja de lado, ¿qué cosa? ¿Qué primaba hasta ese entonces? La religión, ¿ya? Si algo me dice, si yo empiezo a guiar mis pensamientos a través de la razón, de cierto modo estoy rechazando las ideas religiosas, ¿ya? La ciencia es opuesto a la religión, ¿ya? Pero también hay momentos en la historia que la ciencia también se ha unido con la religión para poder lograr sus fundamentos de la idea de Dios, ¿ya? De la idea creacionista. Pero en esta parte de la Ilustración, ¿no? Es una fe cegada ¿a cuál? A la razón, ¿ya? Tenemos como antecedente también, ¿qué cosa? El pensamiento de René Descartes, uno de sus máximos exponentes del racionalismo. Justamente es una corriente filosófica, ya, que se guía por la razón y la ciencia. A esta época se le conoce como el siglo de las luces. Acá vemos a los personajes ilustrados, que posteriormente también caería en una suerte de ¿qué? De un despotismo ilustrado, ¿ya? Eso también lo vamos a mencionar más adelante. Podemos decir entonces, miremos acá abajo que está al pie de la imagen, que la Ilustración es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza, ¿ya? Es una ideología y cultura elaborada por la burguesía europea, que empieza a surgir entonces, pues, que empieza a nacer, ya, que empieza a tomar fuerza en esta etapa de la historia. En su lucha contra ¿qué? Contra el absolutismo y la nobleza. ¿Quiénes gobernaban esta parte? Pues los reyes, ¿no? Tenían un poder absoluto, tenían un poder noble, ¿ya? Era la clase noble, que a su vez, ¿qué decían los reyes para gobernar? Que eran quienes, los representantes de Dios en la tierra. La iglesia les avalaba. Por eso mismo mencionaba antes que la Ilustración es justamente opuesto a la religión, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de la Ilustración? Las características del pensamiento ilustrado, ¿cuáles son? Bueno, ya había mencionado, una confianza ciega en la razón, mediante cual se alcanzaría la verdad absoluta. Esta actitud llevó no solo a la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también al estudio de su época y su cultura, ¿ya? También tenemos otra característica, la crítica aguda a la sociedad y a las instituciones vigentes que impedían el progreso y la felicidad. En esta época también inicia la idea del progreso como la máxima realización de una sociedad, ¿ya? Que también se podría lograr a través de la felicidad. Por ello, se planteaba la necesidad de ¿qué? De reformas. Las críticas se concentraron en torno al antiguo régimen y el absolutismo, es decir, a las monarquías, ¿ya? También la búsqueda de la felicidad, que había sido limitada por las estructuras políticas, sociales y religiosas existentes. Si los hombres y mujeres eran infelices, esto se debía a la ignorancia, la superstición y la irracionalidad. La solución era conducirlos a la razón por medio de la educación, ¿ya? Acá uno de sus aportes fuertes de la Ilustración es en la educación.
También otra característica es el amor por la naturaleza. Todo lo natural era considerado bueno y lo sobrenatural inexistente. Para dominar la naturaleza, los ilustrados trataron de descifrar sus leyes a través de la razón, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos los representantes de la ilustración. Tenemos a un antecedente de todo este pensamiento, justamente que inicia con John Locke, ¿ya? Con John Locke, que es un filósofo inglés que impulsa, pues es el precursor del pensamiento político ilustrado. Ojo, estamos diciendo entonces con esto que la ilustración tiene su nacimiento en Inglaterra con el filósofo John Locke, ¿ya? Defendió el derecho a la vida, la propiedad privada y la seguridad personal. Es considerado el padre del liberalismo moderno y su obra más conocida es el ensayo sobre el entendimiento humano que se publicó en 1690. ¿Por qué el padre del liberalismo moderno? Porque él ¿qué cosa dice? Mira, defiende el derecho a la vida, a la propiedad privada, justamente es lo que defiende el liberalismo en la actualidad, ¿no? Después, ¿quién tenemos? Pues ya a Voltaire, ¿no? Más conocido como Voltaire, Francois Marie Arnaud. Es un filósofo francés que fue un implacable crítico del absolutismo y de la religión católica, ¿ya? Escribió cartas filosóficas, Carta a los ingleses en 1734, Cándido en 1759 y el diccionario filosófico, ¿ya? El señor Voltaire. Ojo, acá ya la ilustración cambia de lugar, se desplaza a Francia y es en donde Francia justamente donde se desarrolla en su máximo esplendor, llegándose a considerar como la época del siglo de las luces, ¿ya? Tenemos también al señor Montesquieu, Charles Louis de Secondac, ¿ya? También es francés, es un filósofo y político francés que planteó la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Y justamente este es uno de los grandes aportes que realiza Montesquieu a nivel político, la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que hasta el día de hoy se mantienen todavía, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante el establecimiento de una monarquía constitucional. Criticó las costumbres e instituciones del régimen absolutista en su obra Cartas Persas, que se publicó en 1721, pero sin embargo su obra trascendental es El espíritu de las leyes en 1748. ¿A quién más tenemos? A Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Es un suizo. Se opuso tanto al sistema absolutista francés como al modelo parlamentario inglés. Ojo, mira, se está oponiendo a los dos planteamientos anteriores, ¿ya? A lo que planteaba tanto John Locke, a Voltaire, a Montesquieu. Rousseau se opone al sistema absolutista francés como al modelo parlamentario inglés, postulando el principio moderno de la soberanía popular, de acuerdo al cual el poder reside y emana del pueblo. Mira, este es otro aporte, gran aporte político, ¿no? Del siglo de las luces, ¿ya? Y emana del pueblo. Su obra máxima es el Contrato Social, ¿no? Es una obra bastante exquisita, chiquitita, pero bastante exquisita, ¿ya? Que se puede decir que incluso de ahí parten ciertos planteamientos para la cuestión de los derechos humanos. También tenemos ¿qué cosa? Bueno, en esta época, como era una época de esplendor cultural, intelectual, científico, ¿no? Racional, entonces se difunde ¿qué cosa? La enciclopedia. Es una de las obras más importantes de esta época, ¿ya? La enciclopedia. ¿Quién la impulsa? Pues fue un proyecto editorial impulsado por Denis Diderot y Jean d'Alembert, ¿ya? Quienes, influidos por la filosofía de la ilustración, reunieron los conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo. La obra se caracterizó por su espíritu crítico a la religión y al régimen político vigente, decía la monarquía, así como por ser una apología a ¿cuál? A la razón y a la libertad de pensamiento. El primer volumen fue publicado en 1751, reuniendo a numerosos autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, Quesnay, Turgot y otros menos conocidos, incluso d'Alembert y Diderot. Se ocuparon de las matemáticas y de la filosofía respectivamente, ¿no? Entonces, en esta enciclopedia se recopiló todo ese pensamiento, ¿no? Todo ese conocimiento que autores anteriores o en esta época de la ilustración específicamente habían empezado a escribir y a manifestar sus teorías, ¿no? ¿Qué más tenemos de la ilustración?
A ver, vamos a ver. Pues una de las consecuencias de esta ilustración es el despotismo ilustrado. Ustedes recuerdan, pues, ¿no? Las reformas borbónicas, ejemplo. Uno de los más representantes del despotismo ilustrado es justamente Carlos III, quien plantea las reformas borbónicas que afectan directamente ¿a dónde? A las colonias de España en América, ¿no? ¿Qué es lo que planteaba el despotismo ilustrado? Pues decía, no, sí, nosotros estamos a favor de la ilustración y todas esas cosas, pero no podemos dejar pues nuestro poder divino a gobernar, entre otras cosas, ¿no? A ese momento, a esa unión de la ilustración que criticaba justamente a las monarquías y también criticaba que a la iglesia, al poder divino, al absolutismo, se había unido, los reyes habían utilizado esta idea para hacer ciertas maniobras para seguir diciendo, no, bueno, está bien en la ciencia y todas estas cosas, pero nosotros no podemos dejar nuestro poder, ¿no? Por eso, en la segunda mitad del siglo XVIII se difundió por Europa una forma de gobierno que buscó el desarrollar de las naciones sin alterar el sistema absolutista, ¿ya? Se trató de un proyecto de modernización vertical y autoritaria, con más fuerza todavía, resumido en la expresión del rey Federico II de Prusia, que decía así: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se pensaba que el soberano debía velar por el bienestar de los súbditos, pero sin permitirles la participación en el gobierno. Este proyecto se caracterizó por las siguientes medidas, que plantea a nivel político: reorganización de la administración, el sistema fiscal y el sistema judicial. Se buscaba una mayor eficiencia y una mayor concentración del poder. Económicas. Con el objetivo de lograr el desarrollo económico, los estados fomentaron la agricultura, la manufactura y el comercio. Incluso este es un antecedente para la revolución industrial, ¿no? Educativas. Promovió la educación a través del establecimiento de instituciones para la creación y la divulgación del saber. Se crearon academias, institutos de enseñanzas y sociedades científicas, ¿no? A través de lo religioso, bueno, la tolerancia religiosa y la afirmación de la soberanía del Estado sobre la Iglesia, el regalismo, para asegurar la centralización del poder, ¿ya? ¿Qué más tenemos de esta época? Pues, bueno, pues no, ¿qué más tenemos? Las consecuencias de la ilustración. Para hacer solamente un punto acá en cuanto a lo religioso, como la ilustración rechazaba la religión de la idea de la predestinación, ¿no? La idea de decir que el rey es el representante de Dios en la tierra, ellos plantearon el deísmo. El deísmo consideraba que cada persona tiene un Dios personal, ¿ya? Y este Dios personal es quien permite, ¿qué cosa? Las libertades del hombre, la felicidad. Pero a su vez negaba la providencia divina, ¿no? La que decía, bueno, sí, pues no, el rey es el representante de Dios en la tierra, ¿ya? Niega la providencia divina. ¿Cómo se llama eso? Con el deísmo, ¿ya? El deísmo. ¿Qué más tenemos? A ver, las consecuencias de ilustración. Los historiadores consideran esta etapa como la columna que sostiene la base de la sociedad actual y el origen del pensamiento revolucionario. Ejemplo, tenemos ¿qué consecuencia tuvo la ilustración posteriormente? Bueno, tuvo influencia en casi todo el mundo, primero en Europa, después en América del Norte y América del Sur. También en Asia, ¿no? Tenemos, ejemplo, la Revolución Francesa que se da posteriormente, que es el siguiente tema. Tenemos la independencia de las 13 colonias, es decir, la independencia de Estados Unidos. La independencia de la América Española, es decir, de Perú, Chile, entre otros países, ¿no? Después también provienen las reformas borbónicas, habíamos mencionado, ¿no? Que una de las corrientes que nace justamente es el despotismo ilustrado y su representante es Carlos III, ¿no? El que plantea las reformas borbónicas, entre otros. Los aportes que tenemos a las artes, aportes a la filosofía, aportes a la política, aportes a la astronomía, aportes a la física, aportes a las matemáticas y aportes a la religión, ¿ya? Estos son los grandes aportes que tiene el pensamiento ilustrado en las ciencias, entre otros casos, ya como la política y la astronomía y la religión, ¿no? Podemos resumir este tema así, ¿ya? Que nace ¿dónde? En Inglaterra. Después, posteriormente, estas son sus características. Acá están los británicos, los franceses, los economistas que salen. Y esto es un resumen general de todo este tema, ¿ya? Si desean, copian este cuadrito en su cuaderno y pueden tenerlo, ¿no?
en su cuaderno para poder recordar, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, eso es todo por hoy. Espero que